Rade, ¿cómo les va la vida? Bienvenidos nuevamente por acá. Hoy les quiero traer un comentario de Madame Blavatsky, una gran pensadora. Creo que era rusa, no me acuerdo, no la estudié mucho, pero lo que sé es que sacaba mucha información de la India, ¿no? De los Vedas. Y claro, aparte le ponía su cuota de percepción de la realidad, pero acá quiero leerles algo que luego les voy a explicar un poquito a qué se debe todo esto, ¿no? A medida que se multiplica la humanidad y con ello el sufrimiento, se intensifican los dolores y las penas. Vivimos en una atmósfera sombría y de desesperación. Esto debido a nuestros ojos clavados en la tierra, con todas sus groseras manifestaciones físicas y materiales. Si en vez de esto el hombre, en su viaje por la vida, mirara no hacia el cielo, sino dentro de sí mismo, y centrara su punto de observación en su ser interno, entonces escaparía pronto de los anillos de la gran serpiente de la ilusión. Su vida, desde la cuna hasta la tumba, sería entonces soportable y digna de vivir, aún en sus peores fases. Aquí lo que estás describiendo es esta Kali Yuga donde estamos viviendo en la era de las desavenencias, donde todo está direccionado a distanciarnos de la realidad espiritual. Pero si nosotros nos dedicamos a la profunda comprensión del espíritu, en realidad vamos a tener un regalo inigualable. Según las descripciones de los Vedas, se explica que millones de entidades de planos superiores a este, con capacidades y comprensiones de la realidad y cualidades muy superiores a lo que nosotros hoy en día podemos abrir dentro de nosotros mismos, están haciendo cola para poder nacer en familias con algún tipo de cualidad espiritual aquí en Mrityu Loka, el planeta de la muerte, el planeta Tierra, ¿no es cierto?, en esta Kali Yuga. ¿Por qué? Porque todo esto que ella ha explicado, todo este tipo de sufrimiento, todo este tipo de distracciones, para cuando tú desenvuelves una comprensión espiritual y decides un camino espiritual, todo eso se transforma en un regalo porque te ayuda a comprender que todo esto es finito, todo esto es efímero y empezás a percibirlo desde la comprensión del alma, la vivencia del alma. Tú vives en un estado como alma, siendo consciente de tu eternidad, tu conocimiento, tu felicidad, por añadidura, porque es la composición del alma al vivir en ese estado de conciencia. Todo lo finito de este mundo no hace más que manifestar los mensajes divinos que tenemos direccionados hacia nosotros como parte de la cuota de nuestro crecimiento espiritual. Entonces siempre vamos a poder darnos cuenta que todo lo que sucede en esta vida es un regalo divino para entender. Y ya no hay más sufrimiento porque hay comprensión. El sufrimiento son parte de las emociones que habitan en la mente. La mente, al desenvolver la creencia de que es el individuo, se confunde y asimila todas sus percepciones desde el estado mental, que está relacionado con el sentir, pensar, desear, que es lo que la mente hace para acumular información. Entonces, nosotros empezamos a desenvolver la creencia de que somos el individuo mental y en ese preciso instante empezamos a sufrir, a disfrutar de las dualidades de este mundo material. Y ahí es donde empiezan a ver toda esa acumulación de karma que empezamos nosotros mismos a incrementar y, consecuentemente, aprisionarnos a una continua ley del ciclo del samsara, que sería el nacimiento y la muerte. Solo cuando nosotros desenvolvemos la conciencia en nuestra realidad espiritual es que empezamos a utilizar Kali Yuga al servicio de nuestra evolución espiritual.
Consecuentemente, lo utilizamos al servicio de lo divino, la suprema personalidad de Dios. Nuestro camino espiritual se expande y empezamos a incluso desenvolver esa sabiduría necesaria para poder trascender este mundo material. Entonces es muy importante que haya todo este tipo de pensadores que de una manera u otra nos ayudan a afilar la percepción de la realidad, pero bajo todo punto de vista, siempre, siempre, siempre es importantísimo que tengamos guías genuinas que practiquen el conocimiento, ya sea de alguna u otra manera, pero cuando nosotros vamos incrementando en nuestro trabajo espiritual, la jerarquía del guía va subiendo, se va desenvolviendo un nivel más profundo de comprensión gracias a lo que nosotros mismos desenvolvemos como merecimiento de abrir esa puerta que necesitamos abrir en el momento exacto para trascender este plano al siguiente. No estoy hablando de la trascendencia del mundo material, al plano espiritual, no. Aquí y ahora estamos llegando una paulatina ruta en dirección a lo sagrado, a lo espiritual, a lo divino. Entonces, en esa paulatina caminata que estamos haciendo, vamos a encontrarnos con muchos maestros. Si tenemos muy buen karma, muy buena fortuna, vamos a tener un maestro que sea el gurú eterno que nos está esperando y siempre está ahí deambulando alrededor nuestro para que podamos tener acceso al conocimiento sagrado. Pero mientras él no aparece, o incluso cuando él está, siempre van a venir otros maestros que nos ayuden a abrir un poquito más la cabeza. También vamos a tener maestros que nosotros mismos transformamos en nuestros maestros por nuestra percepción del mensaje que ellos nos están dando. Entonces, esto que plantea Madame Blavatsky es muy sano y es muy importante que dejemos de tener los ojos clavados en la materia y aprender a darnos cuenta cómo este conocimiento que tenemos por karma sucediendo alrededor nuestro hoy en día es exactamente lo que necesitamos para que nuestro crecimiento espiritual se transforme en una persona madura. El propio conocimiento es una personalidad dentro de nuestro que genera y marca una presencia, y es muy importante que lo tengamos en cuenta para que de esta manera podamos analizar qué es exactamente lo que necesita para su crecimiento. Porque el sabio, en la más alta elevada conciencia de la realidad espiritual, nunca deja de crecer. ¿Por qué? Porque incluso en el momento donde trascendiste todos los límites de la materia, es donde empieza el verdadero juego espiritual, a donde entramos en el lila eterno, en el juego divino, a donde constantemente estamos interactuando con lo supremo, con la suprema personalidad de Dios, Krishna, Radhe, las gopis, todas las entidades de los planos celestiales. Empezamos a tener un contacto genuino. Ayer estaba viendo un video muy divertido donde una persona hacía una charla con otra, que lo único que hacía el que aparentaba ser el que conocía un poco de la espiritualidad era manifestar datos que memorizó en el plano intelectual, pero con claridad se veía que no tenía práctica de algo vivencial en su existencia. Entonces lo único que estaba haciendo es aparentar, mientras que en el discurso criticaba a los gurús falsos, siendo que él se estaba transformando en uno y ni siquiera se había dado cuenta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos, ya sea un maestro espiritual, los sabios, escrituras que nos ayuden a tener este conocimiento y a la vez incrementar una percepción crítica de lo que realmente es. Pero para poder tener esa percepción crítica necesitamos tener cosas con las cuales comparar, tener la oportunidad de tener presencia de maestros puros, hace con que tengamos la capacidad de comparar y saber la diferencia. Justamente ayer eso era lo que él nunca tuvo, alguien que verdaderamente tuviera ese tipo de energía espiritual
verdaderamente manifestada. Entonces él no sabía y siempre criticaba diciendo de que estos no existen. Pero él no los vio. Es como si yo dijera, África no existe porque no fui, pero yo sí fui y sé que existe. Entonces de eso se trata, tener las propias experiencias y utilizar esta Kali Yuga para que nos ayude a crecer espiritualmente. Espero les haya gustado, espero se satisfagan en el intelecto y en la conciencia y en el espíritu con todo este conocimiento. Y denle un me gusta, dejen un comentario, suscríbanse los que no están suscritos y propaguen este conocimiento, compartan estos videos y puede que a la gente le ayude de alguna u otra manera. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Radhe, radhe.